Yo sabía que mi padre estaba en casa. Durante todo el tiempo esperé que me llamara, pero no lo hizo. A mi silencio, él respondía con el suyo. Fue así como de pronto comprendí que él seguía mi juego, aceptando mi reto, para demostrarme que su dolor era mucho más grande que el mío. El sonido a nivel cinematográfico tiene dos partes. Es la técnica y la emocional. Todo nuestro trabajo gira en torno a acompañar la emoción que tiene la propia secuencia. ¿Qué? ¿Por qué lloras? Porque me gusta. Lo más importante de todo y que yo siempre intento explicarle a la gente es no escuches con los oídos, sino escucha con el cuerpo. La intimidad para mí es tener control sobre ti mismo y poderlo decidir en el momento en el que lo quieres decidir y quieres conseguir esa intimidad. Un momento íntimo para mí sería un momento a lo mejor de conexión entre dos personas, pero cuando se da una relación de verdad hacia el otro. Y creo que eso no solo ocurre cuando hay dos personas con una relación, sino que puede haber un momento íntimo con uno mismo. Hay algo que creo que está en las dos situaciones y es que es un momento en el que te muestras como eres o que en cierta manera como que eliminas la máscara social. Sobre todo es como tranquilidad o honestidad incluso, ¿sabes? Como que puedes ser tú mismo y puedes disfrutar también de tu tiempo a solas, digamos. Y luego hay otra parte de intimidad que es con gente. La intimidad es desnudarte frente a una persona con todo lo que eso conlleva. Hay más intimidad en la confianza y en el abrirte emocionalmente y sentirte seguro desde tu vulnerabilidad que en el estar desnudo físicamente con alguien. ¿Quieres? Sí. Nosotros decimos que coloreamos las imágenes. Por tanto, esas pequeñas pinceladas a ti te van a llegar en esos pequeños detalles, en el folio. En la pisada más profunda, el nerviosismo a la hora de dejar un vaso, la intención a la hora a lo mejor de revisar un libro mientras estás buscando algo. Todas estas cosas son cosas que estamos acostumbrados y que tenemos dentro del inconsciente, pero no les prestamos atención porque hay mucho ruido. Y es que no recreas únicamente lo que estás viendo en pantalla, sino que las acciones, los sonidos que generan las acciones que tú haces, vienen muy marcadas con la intención y sobre todo con la energía con la que haces algo. ¿Volverá pronto? Mamá, ¿volverá pronto? No lo sé, Estrella, no lo sé. Igualita que una novia. Milagros. Hay que ver las cosas que dices. ¿Es verdad o no es verdad, Estrellita?
a medida que yo potencie esos elementos y reste del resto, ya tenemos ese efecto burbuja y esa concentración de la atención a través de la selección de qué suena y qué no suena. La cámara no solo va cerrando el encuadre y se va cerrando a un primer plano, sino que el sonido también los aísla, construye como una burbuja y te quedas solo con un semisilencio y la respiración y los diálogos de estas dos personas, o a veces ni eso. Te ayuda a un poco sentir lo que están sintiendo ellos, porque al final no tienes ninguna distracción, no tienes ninguna información aparte de cómo se están sintiendo ellos. Lucrecia Martel decía que una película en el cine es como meterte en una pileta, en una piscina. La pantalla es la pared y si la piscina está vacía no te va a empapar. Entonces con eso ya te lo está diciendo todo. El sonido, tú vas al cine y lo sientes en el cuerpo con las frecuencias, como las manejemos. Si no estás empapándote es que el sonido se está quedando en pantalla, que también va dependiendo del diseño de sonido que hayan querido representar. Pero si te quedas en la pared hay muchas cosas que no te van a llegar. A nivel sonoro hay un término técnico que es el efecto proximidad, que creo que define muy bien también eso, ¿no? Esa ruptura de la distancia entre personas y esa cercanía a lo que en ese momento queremos en términos sonoros escuchar. Y la respiración es el mejor ejemplo de la proximidad. A ese diálogo se apaga o se baja y vamos a ese susurro. Y en el susurro parece que hay un elemento de cercanía entre los dos personajes que están en secuencia. Porque tú puedes saber quién eres y yo no. Hay situaciones en las que a lo mejor pueden ser los silencios que hay entre una palabra o una pregunta y una respuesta los que generan esa intimidad junto con las miradas, ¿no? Y esas preguntas y respuestas no tienen por qué estar susurradas. Esas pausas muchísimas veces generan ciertas sensaciones en el espectador que son mínimas, pero que ayudan muchísimas veces a que ese hilo tenga un sentido u otro. ¿Y tú qué vas a pedir? Es un secreto. A mí me lo puedes decir. Que venga Leta. ¿Y tú? Llámame Lucía. La realidad es que jugado el silencio es quizá mucho más potente. También un poco porque cuando de repente tú estás en un ambiente o tienes una película o tienes una secuencia en la que tienes sonido y de repente no hay nada, es muy potente. Siempre se tiende a abstraer el entorno para crear ese vínculo para con el otro, ¿sabes? Y eso creo que se construye muy bien con alguna forma de contraste, ya sea del ruido al silencio o del ruido a la música. La música, como siempre decimos, o personalmente siempre digo, es una pata más del, vamos a decir así, diseño sonoro, ¿no?
Ya la vengo a peinar, ¿o yo? Lo cierto es que la música siempre transmite mucha emoción. De hecho, básicamente lo que hace la música es guiar al espectador emocionalmente. Si es desde una perspectiva musical, esa conducción de la emoción creo que es mucho más evidente. Si es desde lo sonoro puramente, no desde lo musical, no es tan evidente. Entonces, al final, dependiendo de la película que estás construyendo y hacia dónde quieres ir, tú eliges qué herramientas quieres utilizar para llegar a ese público. Creo que es muy efectiva, creo que en general funciona muy bien, pero cuando la quitamos y transmitimos solo con la historia, los actores y el sonido, creo que es más impactante. Apretamos, solo apoyando el destornillador. Ah, mira, sí. Vale, pues ya sí. Ya si no. Hay que apretar un poquito y se suelta. Pero no hace falta hacer mucha fuerza. La cosa es sacar la rueda. Nada, es una tontería. Venga, ven. A veces cuando hablamos de intimidad tendemos a irnos a la intimidad entre dos y en lo sensual, y no tiene por qué ser eso, porque si nos vamos a eso, pues sí pienso en el silencio, en las respiraciones, en las caricias, en los foles del tacto, en esta hipersensibilidad que te da esa situación, pero es que también creo que hay momentos íntimos de un personaje solo consigo mismo, ¿no? Y entonces al final, si analizas todas estas cosas, creo que sí, creo que el factor del silencio, o como mínimo el contraste a recargado o poco recargado, siempre está ahí, siempre tiende a estar ahí. La mejor manera de conseguir intimidad en un interior es empezar a no escuchar el exterior. O escuchar el exterior en contrapunto para que de vez en cuando los pequeños matices que sí oigo de fuera me hagan ser consciente del silencio sepulcral o de la intimidad que estoy consiguiendo de él. La cotidianeidad de cada uno estará en base, y esto es lo que yo planteé en Josefina, en cómo escucharía a cada personaje su soledad. Yo, por ejemplo, vivo sola y me gusta mucho mi casa porque es muy silenciosa. Entonces, dentro de la casa hay mucho silencio y se escucha mucho el exterior. Entonces yo me vi reflejada en el personaje de él. En contraposición estaba ella. Ella vive en una cárcel y va a la cárcel a ver a su hijo. ¿Cómo es sentir una cárcel perpetua, en mi opinión, teniendo mucho ruido dentro y dejando de escucharlo de fuera? Entonces, cuando ella entra en su casa, cierra la puerta e inmediatamente se deja de escucharlo de fuera porque continuamente estás escuchando tu ruido interno. Y es ese martilleo continuo que es la máquina de su marido. Cuando ella decide dar ese paso y salir de su cárcel para ponerse en contacto y dejar de sentir esa soledad para conectar e intimar con otra persona, abre una ventana a sus gorriones y a sus niños, esa alegría, y deja entrar un poco de esa alegría en ella para que deje de existir tanto ruido interno de los que está obligado a cuidar.
Realmente cerrar los ojos está cargada de situaciones íntimas. ¿Puedo ayudar? Sor Consuelo me dijo que me vendría bien. ¿Sabes hacer algo? Tengo un huerto. ¿Un huerto? Pues vete a cuidarlo. Ahora no puedo, me tengo que quedar aquí. Aquí solo hay trabajo para uno y yo no me pienso morir. Eso los viejitos, se mueren los viejitos. A ver, enséñame las manos. ¿Tus manos? Cuando ya aparece el personaje de Coronado y vemos dónde vive, Juan Ferro, el supervisor de sonido, me planteó una idea que estaba muy bien y era que quería dotar de un elemento sonoro característico a la cabaña en la que él vive. Un pájaro que tuviera alguna identidad que resaltara sobre encima del ambiente. Mira. Marineros de primera. En el Rayo. Este es Miguel Garay, que soy yo. Y este es Julio Arenas, que eres tú. En ese reclamo del pájaro tiene como dos frases que repite mucho, y una que acaba en alto como una pregunta y uno que acaba en bajo como una respuesta. Ese no soy yo. No. Y este otro tampoco eres tú. Nos funcionaba muy bien para un personaje que había perdido su identidad. No soy yo. Y que continuamente su vida se había convertido en un preguntarse quién es. ¿No tiene hijos? No, no tengo. Durante esas secuencias, bueno, no lo sé. Hay varios momentos muy íntimos entre dos personajes, entre los que se están lanzando preguntas que siempre giran en torno a si eres capaz de recordar la entidad. En Teresa, por ejemplo, eso jugamos mucho con los elementos del sitio. Teresa está dentro de un edificio, de un monasterio, muchas veces están en una cocina. Entre pucheros anda Dios. En esa cocina se está haciendo un fuego. Entonces tienes una escena muy íntima, muy complicada, con diálogos muy complicados en los que no se está diciendo nada, entre comillas, de claro, pero obviamente hay un ambiente y hay una tensión que como lo generas, pues en ese caso lo generamos a través del fuego y de los vientos internos. El sonido juega una parte narrativa muy importante en la que no solo es narrativa para el espectador, sino que es narrativa para dentro del personaje. 27 años hace que tomasteis hábito. Durante lo más de ese tiempo tuvisteis el amor de vuestra orden. Nadie temía que vinieseis a ser causa de controversia. La idea es como que no te das cuenta, pero cuando tú te metes en una historia y te deja ahí, que te suaviza todo, el efecto es mucho más potente. La lengua está en pedazos. Y es solo el amor el que habla. Pero nadie puede hablar de esto. Es mejor no decir más. El susurro
en el fondo es la fusión entre la respiración y el diálogo. No te separes. Hay un ejemplo muy claro de la Virgen Roja, en la secuencia en la que están proclamando la República, la Segunda República, y están en el exterior. ¿Por qué no has dejado que Guzmán contestara la pregunta del chico prodigio? Se cruzan con todas las bandas, todos los grupos de gente, todo eso. Esos elementos están, lógicamente, sonando muy alto. Estamos por encima de provocaciones, no te olvides nunca. Te dejaste llevar con Guzmán y no podemos dejarnos llevar. Sin embargo, Aurora conserva el susurro mientras está hablando con Hildrar, con su hija. Eso es algo realmente imposible en la vida real. ¿Tu veux danser un vals avant de dormir? D'accord. Eso construye un personaje y es como quizás el paradigma más claro de una intimidad a través de esa proximidad que a veces sea puramente intimidad y otras veces eso nos dé para magnificar incluso el elemento. Si no somos capaces de ver entre el blanco y el negro la cantidad de colores, no de grises, sino de colores que hay, en el momento que ampliemos el espectro, entenderemos que la herramienta sonora, al igual que muchas otras, está para llevarnos a lugares en los que a lo mejor nunca hemos estado previamente. Para mí siempre es un planteamiento de qué emoción quieres hacer sentir al público en ese momento, qué sensaciones necesita experimentar el público para que esa emoción por la cual le estás llevándolo realmente se cuaje. Puedes tener un entorno que te favorezca, puedes estar en tu casa y saber que casi esa intimidad ya está garantizada desde el punto de vista espacial, pero puede ser una intimidad que no tenga solo que ver con el espacio, sino con tu estado, ¿no? Emocional o psicológico. De repente a lo mejor tienes un crujidito de la silla. Dices, o sea, no es que te des cuenta, pero sí que... O sea, la idea es que el espectador no se dé cuenta, pero sí que te transmita esa cercanía, esa soledad. Si entendemos que la intimidad no es estar desnudo físicamente con una persona, ni tampoco dejarle que entre en nuestros aposentos, sino simplemente dar los espacios necesarios para que podamos ser sin miedo a que nada malo suceda, sin que nadie nos vaya a destruir. Si lo entendemos desde ese lado, es en el momento que te puedes mostrar y la otra persona te da permiso a ello. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó.
caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos.